Urgente en A24. Tremendo lo que pasó en Pinamar. Otra vez, un chico luchando por su vida. Ahora vamos a contar de cómo fue la historia, cómo es la historia, porque hay un cambio en la causa. Ya podemos hablar de causa. Vamos a contar de qué es lo que pasaba hace 1 hora y media nada más. Estamos en contacto con el papá, justamente de Tiago. Me está diciendo, está llegando al hospital, aquí en Buenos Aires. Se hablaba primero de que había ido al hospital de Pinamar y estaba en terapia intensiva en el hospital de Pinamar. Falso. Se hablaba de una patota de 6 integrantes, todos de blanco primero y uno de negro. La policía empezó a buscar, blindaron Pinamar prácticamente. Helicóptero, policía, buscando a una patota que le habría pegado a Tiago. Esto lo contamos de atrás para adelante, Pablito anda ayudándome. Sí. Tengo acá, perdón, porque esto es último momento. Hola, Tiago está bastante bien. Me dice mi señora que está viajando con él, el papá. Muy bien, sí, porque está siendo trasladado en una ambulancia. Sí. A por lo menos o Montegrande o Esteban Echeverría, en realidad al hospital de Esteban Echeverría. Estamos escribiendo en vivo. Estamos en vivo hablando con el papá y quiero ya comentarte que hay un dramático giro en la causa. Y dramático decimos porque te vas a ir enterando de una situación que acaba de sorprender a todos. Gonzalo, acaba de sorprender a todos la situación. Cuando te hablo de una sorpresa, acaba de ser sorprendido el fiscal que estaba trabajando. Acaba de ser sorprendida la policía que estaba acompañando a Sebastián, el papá, junto a estos 2 menores amigos de Tiago, buscando imágenes de la supuesta patota. Y ahora te vamos a contar qué es lo que acaba de pasar, porque realmente nos sorprende, porque cambia rotundamente la historia de lo que acaba de pasar, lo que pasó esta madrugada en Pinamar, y las consecuencias directas sobre quienes atacaron a Tiago. Al principio pensábamos, insisto, en una patota, pensábamos en otro caso, Fernando Báez Sosa. Sí. Hablábamos de los pibes, ¿no? ¿Qué está pasando con los pibes? Lo que vamos a contar ahora nos saca de la mesa esa discusión, porque más allá de haber sido o no una patota, estamos hablando de un pibe que está peleando, podemos decir, por su vida. El papá me dice, está bien, pero hay que ver qué es lo que sucede con la evolución. Tiene hundimiento de cráneo, ¿correcto? Hundimiento de fractura de cráneo. Tiene toda la cara hinchada y tiene los ojos que apenas los puede abrir. ¿Esto por qué fue? ¿Por una pelea? ¿Por una patota? ¿Por una discusión? ¿Por un robo? Todas esas cuestiones se tocaron en esta historia. Sí. ¿Fue por alcohol? ¿Fue por drogas? ¿O simplemente fue una pelea de amigos? Mirá hasta dónde vamos, ¿sí? Porque yo te veía hoy, Pablito, a la tarde hablando con el papá. Sí. Y el papá te decía, estamos buscando a los agresores de mi hijo. Sí. Junto a sus amigos que están en el auto. Escuchen esto, ¿eh? Los amigos en el auto con el papá buscando a los agresores de Tiago. La policía, helicópteros. Insisto, blindaron casi Pinamar completo. ¿Dónde pasó? A la salida de un boliche. Boutique, ¿sí? Sí, incluso hasta señalaron el boliche desde el cual habrían salido los atacantes y además que llevarían un código de vestimenta blanco. Entonces, claro, con la policía empezaron a buscar las cámaras. Empezaron a encontrar que ese grupo que hablaban y decían que supuestamente había tomado Bunge, que había atacado a Tiago muy mal, que le había intentado robar el bolso, ese grupo no aparecía con los mismos rasgos que estos chicos que eran testigos y que incluso el propio Tiago comentaba. Vamos a ir recorriendo esta historia. Pablito habló hace un ratito con el fiscal que ahora ya no tiene más la causa, la tiene una jueza de menores. Exactamente, fiscal Calderón. Y tenemos información de primera mano, ¿sí? La historia que van a encontrar ahora, ¿sí? Es tremenda, es brutal. Sí. Es de traición. Sí. No es de amistad. Es de locura, te diría prácticamente, porque después de todo lo que se dijo, aquí, en Indignados, en A24, te vamos a contar realmente qué fue lo que pasó.
sin potenciales en el medio, con información de primera línea, porque insisto, Pablito Ponzone habló con el fiscal, el que recibió la causa, ahora ya obviamente no la tiene más, porque pasa a una jueza de menores. ¿Por qué pasa a una jueza de menores? Porque es un menor, ¿sí? 1 o 2, en principio es 1. Vamos a ver si podemos hablar justamente con el fiscal en un ratito nada más para que cuente cómo se sorprende justamente con este relato. Totalmente, Gonzalo, porque bien decís, es una sorpresa. Porque ¿qué es lo que decían los chicos que acompañaban a Tiago en el muelle de Pinamar? Decían que a las 5:30 los atacaron, vino una patota, que los empezó a insultar, que los llamó N de mierda, negro de mierda, le decía. Sí. Supuestamente, esto es lo que decían los amigos de Tiago, que era una patota, que estaba metido de blancos, que eran 8, ¿no? Eran 6. Se fueron por allá. Cuando llega la policía y les dice, nosotros nos metimos para defender a Tiago y ellos escaparon. Hay una mujer de 59 años que también participó en la ayuda a Tiago y se encontró con estos chicos y estos chicos le dijeron, no, lo acaban de golpear, los acaban de atacar. Es una patota que salió vestida de blanco, que tenía un jean. Bueno, con toda esa información empieza a hacer las investigaciones, un operativo cerrojo, con temor de que alguno de estos chicos, como es cambio de temporada, se vaya. En esa patota vestida de blanco había uno de negro. Fíjate. Por eso. Primero. El relato, ¿sí? La descripción, cómo arranca. Entonces la policía empieza a buscar en las cámaras, como bien decís, chicos de blanco y uno de negro, que supuestamente habían salido corriendo todos juntos. Cuando empiezan a revisar las cámaras se dan cuenta de que esa descripción no coincidía con la gente que a esa hora estaba pasando por ese lugar. Hasta que también, Gonzalo, en un momento, porque los dos chicos estaban junto a Sebastián, el papá de Tiago, recorriendo junto a la policía buscando cámaras, y cada cámara, cada imagen que la policía tenía, se la mostraba a los chicos para que los chicos confirmen si era la gente que había atacado a Tiago. Que sí, que no, que finalmente que tenía el pantalón de jean, en realidad no tenía un pantalón de jean, sino que tenía una bermuda, y de pronto apareció uno de negro. Bueno, la policía empezó a sospechar y cuando los empiezan a escuchar, empezaron a sospechar. Aparte, digamos también que en esa zona de Pinamar, en ese horario, hay muchos chicos que salen del boliche, generalmente avanzan por la costanera, digamos, ¿sí? De sur a norte, básicamente, y terminan todos en la rotonda de Pinamar. Generalmente van a una casa muy conocida, 2 casas muy conocidas de hamburguesa, y se quedan haciendo el post. En la avenida. Boliche ahí, claro, principal. en la principal, ahí donde están las hamburguesas, donde se transforma en una especie de absorción de alcohol. Entonces, claro, eso es para la resaca. Post boliche, exactamente. Las grasas. Explota. Lleno. Explota. Entonces también la policía, imagínate, con tantos chicos buscan ahí. A ver, consideremos que lo que pasó, insisto, con el caso Fernando Baezosa. Donde la pegaron y fueron a comer hamburguesa. Se fueron a comer una hamburguesa. Por eso. ¿No? Entonces, digo, en ese momento la locura, la psicosis, te lleva a que quizás el caso se repite, increíblemente podría haberse repetido. Yo hoy comentaba, che, ¿y dónde queda la conciencia de los pibes? ¿Dónde está la toma de conciencia? Y estos pibes quizás ni saben que existió un caso Fernando Baezosa. Porque pero es difícil que no puedan saber, ¿no? Tienen hoy 16, 17, 14, 15 años, pero cuando sucedió tenían 10, 11 años. ¿No? Quizás no están ni enterados. Sí, lo que pasó de Fernando Ibáez fue en el 2020, plena pandemia, sí, pero pre-pandemia. Es difícil que hoy un chico que tenía 10 años no recuerde ese caso realmente. No lo saben. Que no? No lo saben. Y es muy difícil. Con 10 años, marcó, con 10 años están jugando al Minecraft, no tienen idea. Pero para mí marcó un antes y un después lo de Fernando Baezosa. En Pero gente como nosotros y en pibe de 16 años en ese momento. ¿Sí? Mientras recorrían hace menos de una hora, mientras continuaba el recorrido con la policía y Sebastián, el papá de Tiago, acorralado por las mentiras, uno de los 2 amigos termina confesando que no existió ninguna patota, que no existió ningún insulto. Le confiesa entre lágrimas a Sebastián y a la policía, uno de los chicos amigos de Tiago, que no fue una patota la que lo atacó y que habían mentido. Y le confiesa que fue él
el chico de 17 años quien moleó a golpes a su amigo. Increíble. Y fíjense hasta dónde llega la historia, que es el propio Tiago, convaleciente, con la cara inflamada, desfigurada, con hundimiento de cráneo, quien también da por cierta la versión para cubrir a su amigo. Sí, sin saber qué es lo que le puede pasar, o qué es lo que le puede estar pasando, o qué es lo que le podía haber estado pasando. Porque estamos hablando de hundimiento de cráneo y fractura de también, cráneo, ¿no? sí. Tengo al fiscal ahí del otro lado, ¿sí? Está, ¿Qué tal? Buenas está tardes. Juan Pablo Calderón, ahí está. ¿Está Juan Pablo Calderón ahí del otro lado? ¿Sí? Juan Sí, Pablo, acá estoy. Juan Pablo, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. A ver, un caso que ahora tiene, una, por lo menos, resolución en cuanto a la causa, ¿no? No sabemos qué es lo que va a pasar con la salud de Tiago, pero ¿estás sorprendido? Contame un poquito, Sí, la verdad un poquito cómo fue. Y bueno, un poco venía escuchando lo que ustedes relataban y efectivamente fue así. Desde hoy a la mañana, cuando me avisa la policía lo que había acontecido, lo primero que uno se le viene a la memoria es el caso de Fernando. Otro caso que podría ser igual, que quedara en tentativa. Lo peor aún para un fiscal es no tener autoría, es decir, no saber quién fue. O sea que ahí empezamos a mover todo lo que se podía mover del anillo de seguridad. La policía trabajó muy bien, había un gran operativo en Pinamar por el verano y se pusieron a disposición la Secretaría de Seguridad también, pero lo primero que utilizamos hoy son cámaras, más declaraciones de los dos amigos fundamentales. Ya había uno que había declarado, después nosotros le pedimos entrevistarlo también Juan Pablo, con gente de la Fiscalía. Perdóname, ¿qué es lo que dijeron en principio? ¿Qué es lo que contaban? Sí, porque me Tenía una- imagino que ustedes encararon una investigación a través de las declaraciones de sus amigos, que obviamente las tienen que Correcto, tener en sí, cuenta. las declaraciones tanto de la víctima, que fue muy cortita, que esa no la entrevistó la Fiscalía, sino que fue algo que le pudo tomar la policía ya una vez, luego de eso fue ingresado al hospital, pero era en sintonía con la de los amigos, que estaban en el muelle, que los padres estaban pescando, y que pasaron unos chicos que no podían identificar bien. Por eso esa era la situación más difícil que teníamos, era la gran cantidad de chicos que podían circular a esas horas por ese lugar y Claro. las descripciones que eran camisa blanca o ropa clara y pantalón, digamos, sin precisar nada más prácticamente. Por eso los queríamos volver a entrevistar para ver, eran rubios, tenían tatuaje, eran morochos, tenían alguna bermuda, tenían una seña particular, algo que nos permitiera encontrar en una cámara. Vos hablabas del McDonald's, estábamos con oficios en McDonald's, con oficios en todas las que pensábamos Claro, que podrían haber me ido. imagino empezaron a moverse con información Todo, pero falsa. muy en difícil principio, porque muy difícil. lo más difícil era no tener una imagen concreta determinada de la persona que buscábamos, porque Claro. las víctimas no la habían aportado, los chicos. Ahora entiendo por qué. Ante la entrevista de uno de mis instructores, incluso trabajando ahí, era muy ambiguo el adolescente diciendo, primero los describió de una manera, después de otra. Bueno, de todo esto la Policía de Investigaciones sobre todo fue tomando nota, y en una de esas tantas medidas, que era la de ir al centro de monitoreo y que mostrando imágenes ellos pudieran decir, bueno, puede ser este grupo, puede ser este otro, cosa que tampoco encontrábamos en el lugar donde fue el hecho. Se ve salir al auto que traslada a Tiago, que sería el de los padres, pero no veíamos antes de eso pasar a estos jóvenes que lo habían agredido. Entonces se ponía en duda si había sido ahí el lugar o no, pero el que había alertado a la policía de que había sido ahí fue una runner que pasó corriendo y les avisó que había una pelea, pero no dio mayores datos. Esa testigo no fue ubicada hasta ahora. Pero bueno, lo cierto es que ahora, con el desenlace final de todo esto, sabemos que el lugar fue ahí y que, claro, el grupo que estábamos buscando no existía, digamos, Claro. y por eso nunca lo íbamos a encontrar. Claro. Qué increíble. Es realmente algo... suele pasar, digo, en la costa donde hay chicos y que quizás pueden pasar estas situaciones y se cubren. ¿Te había tocado una situación como esta? A mí me ha tocado situaciones donde hay personas que mienten y terminan siendo el propio imputado, sobre todo de adultos. He tenido casos muy graves de una madre que mató al hijo y acusó al padre allá por el año 2014, que terminó con prisión perpetua, pero no recuerdo un caso así de menores que... Y acá lo que más me cuesta todavía analizar, que después lo tendrá que ver la fiscal de menores y demás, es la versión inicial de la víctima, que también los cubría, digamos. Claro, ¿no? porque Ahí- el propio Tiago dice y convalida lo que dicen los chicos que Claro. finalmente son los que atacaron, ¿no? O por lo Ahora, menos uno. Juan Pablo, la persona que termina reconociendo el hecho, ¿contó qué fue lo que pasó? ¿Tienen alguna información?
El tema es que a partir de las contradicciones de la aprehensión que entiendo que decretó la fiscal de menores, pasa a intervenir el foro de menores. Yo no puedo tener contacto con los menores de edad. Pero de todas maneras sí entiendo, por lo que me dijo el personal policial, que hay uno de los menores, el de 14, que sería testigo de la agresión por parte del de 17. ¿Qué desencadenó esa agresión? ¿Qué fue lo que pasó? No lo sé. ¿Qué pasó entre ellos para Ahora, llegar a ese final? ¿Eran 3 nada más o eran más? Hasta donde tenemos entendido eran solo 3. Uno permaneció en el auto, que es la víctima, otros 2 se habían ido aparentemente al centro, todo esto digo aparentemente porque yo no estoy interviniendo en esa parte, pero habrían consumido alcohol, habrían vuelto al auto y ahí habría pasado todo esto. Mirá. Son, a ver si entiendo, chicos que salían de un boliche, ¿correcto? No. O estaban ahí. Ellos estaban ahí esperando, te doy, porque digamos, como una confusión ahí para clarificar. Sebastián estaba en el muelle. El papá, Sebastián es el papá de Tiago. Sí. Estaba en el muelle, entiendo que con algún otro familiar y amigos. Tiago estaba esperándolo en el auto y estos 2 amigos vienen del centro y se encuentran con él ahí. Pero perdón, Juan Pablo, ¿a qué hora fue esto? ¿A qué hora pasó? Y esto aproximadamente, el relato de los chicos inicial fue entre las 5:30 y las 6:30 de la mañana. Por cámaras que sale el auto de Tiago lo situamos a las 6:59, así que está bien. Ese sería más o menos. Pero digo, esos chicos a las 5:30, 6 de la mañana venían del boliche, habían salido de algún lado, estaban recorriendo una vía. No al boliche, sino que seguramente, yo entiendo que uno cuando va a pescar lo hace de madrugada. Ok. ¿Habían ido a pescar también entonces con Tiago, esos amigos? No, Tiago claro, se quedó, ha llevado a los chicos en esas circunstancias. En lugar de ir al muelle a acompañarlo a pescar, se quedaron ahí en la parte del estacionamiento del muelle en el auto. Tiago permaneció ahí y los chicos se fueron a dar una vuelta al centro, que no está tan lejos de ese lugar. Ahora, Juan Pablo, estos chicos, estos 2, el de 14 y el de 17, teniendo en cuenta que Tiago tiene 16, ¿los padres o alguno de los padres también estaba en el muelle? ¿Alguno de los padres de estos 2? En la versión que yo tengo inicialmente, el único padre que estaba era el de Tiago. Era el de Tiago. Y que incluso estos chicos estaban vacacionando junto a ellos, es lo que nos habían manifestado. Los 2 domicilios de los chicos no son de acá, de Pinamar. Ajá. Claro, porque en un principio había alguien que aseguraba, ¿no? Por eso digo, hay que hablar primero con el fiscal, hay que tener información seria, correcta. Así, con un teléfono. No, tengo la información pero acá que uno es de acá, uno vive en Acá se Ostende. produce además otro problema, Muchachos, para lo que es la cuestión de la información, es que al fiscal y a la policía y al papá le mintieron. Entonces toda investigación se construye. No, pero esto fue ya cuando se sabía. Después, pero esto fue ya cuando se sabía. No estoy hablando del principio. Me estoy hablando ya en el final, donde ya aseguraban que había uno que era de Ostende, cuando había un cambio en la causa, un giro en la causa, etcétera, etcétera. Entonces, sí, Gonzalo, yo ahí igual le digo no lo sé porque el domicilio que tengo es el que nos da en la declaración. Si nos mintió ahí también el menor y era de Ostende, no lo sabemos. Ahí hay un problema porque justamente lo que decía es que se fue construyendo todo un movimiento de un montón de fuerzas, de toda la fuerza de seguridad en Pinamar, el fiscal, por supuesto, que está trabajando y que quizás tendría que estar en otra situación, bueno, o se ocupó en esto. Y cuando empiezan los relatos, finalmente es una verdadera fantasía para cubrirse a ellos mismos, que el propio Tiago también termina de alguna manera convalidando. Pero ¿por qué yo pongo en tela de juicio la dirección o de dónde era justamente este amigo? Porque es muy difícil que tengas un amigo muy cercano viviendo en otra localidad, viviendo en Pinamar. Si es que supuestamente decían que estaba vacacionando con él. Claro, pero quizás son amigos de las vacaciones. O sea, quizás no son amigos. No son tan amigos. Claro, son conocidos, o por lo menos supuestamente vecinos de vacaciones, ponele, ¿no? Eso hasta ahora. Pero la verdad es que nos ha sorprendido profundamente este cambio dramático que me entiendo yo que la policía y vos también, Juan Pablo, también te tomó por sorpresa después de todo un día de trabajo. Ahora, Juan Pablo, tanto Tiago como los 2 chicos, el de 14 y el de 17, también, ¿los 3 estaban bajo los efectos del alcohol o era solamente el que golpeó a Tiago? No lo sé porque estas son versiones, ¿no? Como para saber si estaban o no habrá que hacer alguna pericia toxicológica, pero en principio no lo sé, digamos, si estaban o no estaban, porque lo que tenemos son manifestaciones ahora de ellos mismos, ¿no? En este sentido, que de algún modo se contradicen con la versión inicial. La fiscal de menores seguramente ordenará medidas en ese sentido, no con respecto a Tiago, que está en una situación delicada de salud, seguramente. Y lo más importante de todo esto que por ahí lo dije es que ojalá se recupere lo mejor posible.
y bueno, y después se resolverá la situación procesal de este menor, que sería en principio el único agresor, el de 17. Totalmente. Juan Pablo Calderón, el fiscal, el que recibió la causa y que, sorprendido, ¿no?, de un momento al otro pasó de una patota a que sean sus propios amigos, conocidos, bueno, gente cercana a Tiago, los que lo atacaron, y hoy está, bueno, yendo al hospital, ya llegando al hospital con fractura y hundimiento de cráneo. Gracias, Juan Pablo, te mandamos un abrazo, gracias. Un abrazo, gracias, hasta luego. Bueno, llegó Barata, Gracias por venir. No pensé que iba a ser en esta situación, pero por fin, en vivo y en directo, vino a dar la cara. Ya estuve. Ya estuve. Sí, pero... ¿Cómo? El que no estaba. Pero el que no estaba era vos. No, vos te borraste. Yo vine y vos desapareciste. Déjenme Para mí, que cuando Para se mí enteró se que... fue cuando viste Ahí que está. dije voy, se Voy fue. y dijo... Che, No se animó. realmente este caso, a ver, nosotros estuvimos toda la tarde trabajando. Sí. Imagínense, digo, nosotros nos sentimos engañados también, pero el papá de Tiago estaba recorriendo con los dos chicos y la policía cada uno de los negocios y las casas de la zona allá en Pinamar buscando cámaras, y de pronto, cuando empezaron a pisarse entre los chicos, no aguantaron más la presión, y el de 17, entre lágrimas, y el de 14 terminaron confesando que había sido el de 17 el que le pegó a Tiago. O sea, Ahora, es increíble. Igual Acá que me lo está haya cubierto. me está contestando el papá, Sí. A ver. Le puse, podemos hablar con vos, y me está diciendo en este momento, ahora no, amigo, estoy hecho mierda. ¿Sí? Ese es el mensaje del papá de Tiago, obviamente al que respetamos, porque acá lo más importante es la salud del chico. La salud del hijo, que se ¿no? recupere. Más allá de lo que estamos hablando, de qué pasó, por qué los amigos, por qué la hazaña también, ¿no? Porque digo, te podés pelear, puede haber un empujón entre un amigo, otro amigo, no sabemos por qué fue tampoco, ¿sí? Podemos elucubrar un montón de cuestiones. En el medio está el alcohol, está la droga, estaban paseando por Pinamar, Tiago estaba con el papá en el muelle, estaba en el auto, los chicos se fueron al centro y volvieron, ¿por qué? Se enteraron de algo. Acá hay un montón de cuestiones ahora que entran a jugar para saber cómo se llega a ese extremo, justamente. Claro, bueno, ¿no? eso es lo que preocupa, ¿no? Uno dice, ¿cómo pudieron llegar a ese extremo de tanta violencia que él ahora tiene un hematoma cerebral y realmente está luchando por su vida? Ahora, por otro lado, también lo que uno piensa pensando en Tiago, ¿no? Que lo cubrió al amigo, uno dice, ahí hay una amistad, porque si no, ¿por qué lo hizo, no? Sí, Porque pero ¿qué clase de cubrir. amigo te pega rodillazos No, nada, hasta hundirte el cráneo? No, claramente no. Digo, es tremendo. No sabemos qué fue lo que pasó, no sabemos por qué. No sabemos por qué. Le Ahora pegaron a sabemos qué Tiago. pasó. En realidad ahora sabemos qué pasó, y hasta qué situación? hace una hora habíamos sido víctimas nosotros y el fiscal y la policía y Sebastián, el papá de Tiago, de una gran mentira fabricada por dos chiquitos que para no hacerse cargo de su responsabilidad por lo que había hecho uno de ellos con Tiago, empezaron a armar una historia, una fábula que cuando la policía fue a cotejarla no la encontraba. Ahora, la pregunta es esa, ¿no? Porque digo, si te pega un amigo, ¿quién fue? Y me pegó Barata, qué sé yo, tuvimos una discusión, se le fue la mano y se termina la historia. ¿Qué hay en el medio? ¿Qué puedes ver vos, Alarcón, como abogado? A ver, ¿qué puede haber en el medio de todo esto? Bueno, como lo primero que quiero decir que a los abogados penalistas no les llama la atención este tema de los chicos. Ajá. Es un tema recurrente en Buenos Aires todo el año y en la costa con este tema. Yo siempre digo que cuando los padres nos hicimos amigos de los hijos, los dejamos huérfanos. Van a la previa a tomar chocolatano, alcohol, y muchas veces el alcohol le proveemos los padres. Van al boliche, donde pueden entrar mil personas, hay 2000, alcohol y droga. Este es el combo, esto es lo que pasó en el Pero caso en de este Fernando. caso no hubo, ¿eh? En este caso no hubo pero boliche, fíjate, no hubo previa. No, pero fíjate Pero que hubo tiene... alcohol, pues. Claro, fíjate que, bueno, después se va a saber, pero nadie es tan violento como para provocar ese tipo de daño si de alguna forma... Es un estimulante. Claro, es imposible. O al menos que tenga por ahí una patología también, ¿no? Que puede pero pasar. es una realidad, justo ahora que se está tratando la baja imputabilidad, es una realidad de los jóvenes. No saben festejar si no es con alcohol. Llegan los padres llegan al colmo de que llegan a dormir a las 5 o 6 de la mañana y a las 9 y 11 de la noche, 7 de la tarde, la madre le está preguntando, nena, ¿comiste? Nena, ¿querés comer algo? Este es el gran problema que tenemos. Los padres nos tenemos que hacer responsables porque son chicos, 16, 17 años, chicos, con mucho alcohol y mucha droga. Lamentablemente en la Argentina se vende más droga que el pan. Le voy a mostrar una que siempre me gusta mostrarlo. Atención. Atención que le voy a mostrar. Dice, a ver si lo puede ver.
Fíjense el título que dice acá. No trabaja ni estudia, más de 1 millón de jóvenes. Más de un millón de jóvenes. Los famosos NINI. No trabajan ni estudian. ¿De cuándo es la tapa de este diario? ¿De cuándo es? ¿De 1 año? ¿De 2? ¿De 10? No, del 2002, señora, señor. 2002. Mira, Dos. iba a decir ¿Sabe 20. cómo empeoró esto? Notablemente. Entonces, sacaron el servicio militar. No, me dicen Alarcón por su facho por esto. Pero lo dejamos en la calle. Lo dejamos en la ¿Estás calle. a favor de la baja de imputabilidad? Por supuesto que sí, ¿Sí? porque en el mundo el promedio 10, 13 años. Pero no la baja imputabilidad para que vayan a la cárcel, que ese es un tema que si querés después podemos debatir. Sí. No como está planteado ahora en este momento. La baja imputabilidad por sí sola, si se vende más droga que pan en Argentina, no sirve para nada. A ver, más allá de la baja de imputabilidad, quiero ir con vos, Barata, gracias por haber venido ahora oficialmente. Pero digo, ¿cómo controlás en Pinamar, el Mar del Plata, a los pibes, a los jóvenes que están en la calle? Porque en Pinamar, ¿qué es lo que sucede? Hay 2 lugares para ir a bailar, UFO Point y Boutique, ¿correcto? Tenés en diferentes lugares, por lo menos eso es lo que tengo como información en UFO Point, noches para diferentes edades. Tenés más 21, más 23, van manejando, van regulando un poquito la situación porque si no se llenan las boliches todos los días de pibes no hay forma y la de... gente de nuestra edad, ¿no? Por ejemplo, hay veces que no puedes salir a tomar un trago y claro, es difícil, es complicado, si no es la ciudad de la furia para los pibes nada más. Van controlándonos de esa manera. En Boutique lo que tengo entendido es que no, que generalmente es para mayores de 18. ¿Que entran menores? Seguramente sí. Entran pibes de 15, sobre todo pibas, de 16, de 15, de 17, porque es para mayores de 18. Entonces, en el centro, ¿sí?, de Pinamar, te lo digo porque conozco, ¿qué sucede? Se arman las previas eternas, Claro. que son chicos y chicas, ¿no?, de 13, 14 años, deambulando por toda la ciudad, alcohol, playa, ciudad, hamburguesería, esquinas, etcétera, etcétera, en una ciudad que no está controlada en la calle total absolutamente. ¿Cómo hace para controlar el consumo de drogas y alcohol con pibes que están dando vueltas en la ciudad durante 5 horas? En Pinamar te pasa lo mismo que hablábamos con los UTV, son los hijos de, Claro. ¿entendés? Vos vas a Pinamar, yo te lo digo, yo lo viví en carne propia cuando era su jefe de la policía. Los polis venían y me decían, jefe, Pinamar, no, Cariló, no. No me manden ahí. ¿Posta? manden ¿Así ahí. te decían? Sí, ¿Por qué? porque terminás perdiendo el trabajo. Ahí en Pinamar, vos secuestrás un UTV, secuestrás un cuatriciclo, y lo más factible es que el vigilante que hizo el trabajo bien, ¿entendés? El vigilante, yo aclaro, digo Vigilante con todo respeto. Pero, perdón, toda la vida a los vigilantes le dije vigilante porque son cariñosamente que Claro. digo vigilante. pero perdón, un UTV, un cuatriciclo es una cosa. Acá estamos hablando de Bueno. pibitos de 13, 14 Listo. años, pibitas de 13, 14 años que están sueltos por la calle durante Listo. 4 o 5 horas, desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Bueno, vos vas, los detenidos, te los llevas a la comisaría, viene el papá, el doctor Alarcón la tiene más clara por su Bueno, trabajo. Viene el papá, te hace un escándalo. A ver, yo un día, te cuento una anécdota, el doctor dijo año 2002. Año 2000 yo estaba en Avellaneda Primera. Sí. Nos traen un menor que estudiaba en una escuela de las mejores de Avellaneda. Le secuestran 3 cigarrillos de marihuana. Traen al padre, empresario. El papá viene a la comisaría. No sabés el escándalo que hizo ese tipo. No, que a mi hijo le pusieron los porros. Digo, escúcheme, señor, escúcheme. Lo estoy llamando, le estamos diciendo, mire, llévese al nene, porque usted, Alarcón, sabe, ni un memorándum vamos a hacer. Se lo estábamos dando con entrega de menores. Sí. Le digo, llévese al nene, no, a ver. Bueno, pasan los años, 6, 7 años, yo voy al Hospital Fiorito por un problema de policía, el hijo de un amigo tiene un accidente craneal, voy a ver al hijo de mi amigo y veo un tipo sentado en la guardia del Fiorito, al llanto pelado. No me digas que era el empresario. ¿Sabés qué me dijo? ¿Sabés qué me dijo? Si le hubiera dado pelota. ¿Qué pasó? ¿Qué había pasado? Coma, En coma. se falleció por sobredosis. A ver, acá no hay peor ciego del que no quiere ver. Claro. ¿Y sabés qué? Yo lo traje y dije que están los marginados de la pobreza, que son los marginados de la pobreza que, viste,
le falta un montón de cosas y no llega. Ahí están los marginados de la riqueza. Bueno, estos son Porque estos son marginados, los marginales de la riqueza. En Pinamar, a ver, te sale un manguito ir a veranear, ¿eh? Y te sale un manguito que los pibes también salgan. Por eso. Porque, como bien decías, o van a comprar al chino, un supermercado antes, por eso se van antes, ¿sí? Sí, sí. O los mismos padres, y llévate una botellita de Fernet, y llévate una botellita de vodka, ¿sí? Si total la van a tomar entre muchos, ¿no? Sí, sí, la vamos a tomar entre muchos. Esto arranca, a ver, a los 15 años. ¿Antes pasaba? Sí, pasaba. Sí, pasaba. Pero no era tan marginal la Entonces cuestión. vos te tenés que hacer cargo del menor. Si vos sos el papá y lo incentivás, lo motivás a que tome alcohol, después te tenés que Escucho, ser responsable. me acuerdo, perdón, por lo que dice Barata. ¿Ustedes se acuerdan un discurso de campaña de Carlos Menem, expresidente, antes, estoy hablando del año 89, 88, 89, que decía, por los chicos pobres que tienen hambre, por los chicos ricos que tienen tristeza? Claro. Decía. Y me hiciste acordar esto, ¿no? Que están los dos problemas, ¿no? Los dos marginados. No, pero hay algo que Barata dijo y que esto lleva 30 años, repito, lo vamos a tocar si tocamos la baja imputabilidad. Una nube blanca invadió el país hace 30 años. Se expandió por todo el país, la droga. ¿Y qué hizo el narcotráfico? Se llenó de dinero y tomó de soldadito a estos chicos. Primero le pagaba con dinero y después le pagaba con droga, droga, droga. Y le hizo creer, esto de Barata lo acaba de decir muy nítidamente, le hizo creer a la juventud que la marihuana es una plantita, que no hace absolutamente nada. Cuando la realidad es que te jode los pulmones como la nicotina, te quema las neuronas, cada vez te hace dormir más horas y te quita la cultura del trabajo y los padres no lo pueden manejar. Y cuando está en un problema de adicción, por más dinero que tenga, por más millonario que sea, no sabe dónde llevarlo. Lo que Pero pasa no es que después se deberíamos transforman. también debatir eso. Sí, pero se Gonzalo. transforman en las puertas de entrada de. Claro. No La nos marihuana es la olvidemos del entrada alcohol, de todas no las nos olvidemos drogas. del tabaco, De todas. ¿sí? Todas. Y hoy hay un montón de drogas sintéticas también. Pero cuando vas a una plaza, ¿sentís el aroma de las plantas? No, hoy se siente el aroma del porro. Claro, pero Y- el problema es que antes existía la marihuana y la cocaína, que vos para matarte con la cocaína te tenías que tomar 10 gramos. Claro. Hoy te meten una pastilla sintética que te la arman con fentanilo. Te No destruye. sabe lo que tiene. No sabes lo que tiene y te destruye. O te traen la pasta base de Paco, que te la rayan, te la secan, te la meten con 2 ralladores, después dicen, desbaratamos una cocina, son 2 ventiladores, viste, que secan la pasta base, la rayan, la mezclan con un montón de porquería, y vos tenés los zombies que andan por la calle. Sí. Eso te mata en un ratito. Explícame esta, a ver si estoy confundido o no. Paro en la rotonda de Pinamar, ¿sí? Me hacen el control, ¿sí? ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? Papeles de la camioneta, licencia de conducir, DNI, muy bien. Estaba con mi hija, ¿sí? A las 10 de la mañana, 9 de la mañana. Y le pregunto al vigilante, cariñosamente, como decís vos, ¿cómo viene la mano con los controles? Oh, no sabe, Gonzalito. ¿Qué pasó? Muchos pibes, los que entran en auto, imagínate que son los que cazan el 1%, el 3%, no sé, porque después el tema del narcotráfico no va en los baúles de los autos vale, cuando eso lo encontrás en la rotonda. Siempre ¿Y qué enganchás estás el encontrando? 5%. ¿El 5? Bueno, mira. El 5 es el número. El O sea que el 5 5 de es lo que se encuentra de lo- tenemos que multiplicar todo todo el para resto, arriba. 95% más. El Perfecto. 95 circula. Entonces, me dice, frascos de marihuana que no los podemos confiscar porque tienen el reprocram, ¿sí? Ah, tienen la licencia. Sí. Y después tenemos mucho tutsi Esa droga rosa. y mucha cocaína, ¿sí? El tutsi dice que ahora hasta lo pueden hacer los pibes. Se lo mezclan. Lo También mezclan, eso. sí, lo mezclan. Porque este es el último invento de los narcotráficos.